Buenos días a todos. Hemos formado un panel sobre financiación. Argentina va a necesitar muchísimo capital privado para recuperar el atraso enorme que tiene en infraestructura. Y en este panel vamos a hablar de las condiciones para recibir ese capital, de los cambios y de los comportamientos que tiene que adoptar Argentina en el futuro si quiere realmente crecer en infraestructura. Los fondos fiscales no nos van a alcanzar, está claro por el panorama que se dio esta mañana, que el monto de las inversiones son tales que se requiere todo el capital, o sea, los fondos fiscales, los de los organismos multilaterales de crédito y fundamentalmente el capital privado en dos sectores centrales, que son la infraestructura económica y la infraestructura social. Y en esta última también esencialmente la vivienda. Así que bueno, tenemos dos expertos muy importantes que nos van a hablar sobre esos dos temas, sobre cómo hacer para que los fondos lleguen a la Argentina, tanto a la infraestructura económica y social como a la vivienda. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. La presentación no sé cómo comienza. Acá. Bueno, acá cuando nos convocaron con Claudio dijimos cómo ordenar esta presentación y rápidamente la idea que se nos ocurrió y que vamos a tratar de hacerlo en pocos slides o por lo menos pasarlo rápido, es primero mostrarles cómo está el sistema financiero hoy, qué sistema financiero tenemos, de dónde arrancamos, y después Claudio nos va a contar un poco todo lo que es el financiamiento de la infraestructura y además en la parte de preguntas pueden ustedes preguntarnos lo que gusten sobre las dudas que hayan quedado. Como ustedes ven acá, la presentación de ADEVA es una asociación creada en 1972 que para promover la banca nacional estaba integrada originariamente por todos bancos de capital argentino, privado. Esto es cómo está el sistema financiero argentino hoy. Tomamos como punto de partida el año diciembre del 2001, que fue la crisis financiera más importante que tuvo Argentina en nuestra última década, en estos últimos tiempos, perdón, ya pasó más de una década. Y cómo está en julio de este año el sistema financiero. Las instituciones financieras se redujeron de 86 a 62 y paradójicamente hoy es un sistema financiero que está integrado casi por tercios entre bancos públicos, privados, nacionales y privados de capital extranjero. La mayor disminución de bancos se dio en los bancos de capital extranjero, pero básicamente bancos mayoristas o que estaban dedicados a un negocio muy puntual de aquellos años y algunos bancos minoristas que fueron absorbidos por otros bancos nacionales. Para no ser menos que otras actividades, en Argentina tenemos 4 cámaras empresarias que reúnen a la actividad financiera, es decir, ABA y ADEVA, que son de los bancos privados, extranjeros ABA, ADEVA de los nacionales, ABAPRA que nuclea los bancos públicos, sin embargo muchos de ellos están en ADEVA, y la Asociación de Banca Especializada, que son bancos de nicho dedicados fundamentalmente a lo que es el financiamiento del consumo. Este es el ranking de los bancos medido por depósitos, préstamos o patrimonio. Evidentemente hay un banco que tiene un patrimonio muy distinto de todo el sistema, que es el Nación, pero que desde el punto de vista de préstamos no es tan fuerte como lo marca sus préstamos y su participación en depósitos. Esto es básicamente lo que se encontró y probablemente durante la tarde el doctor Melconian lo precise mejor, lo que se encontró la nueva conducción del Nación, es decir, un banco que realmente no prestaba a casi ningún sector de la economía, con lo cual el sistema y las empresas necesitan un Banco Nación fuerte que ayude al financiamiento de los sectores productivos y del consumo. El capital del sistema financiero argentino es de 267.000 millones de pesos, es alrededor de 17.000 millones de dólares. Es un sistema financiero extremadamente pequeño cuando lo comparamos con cualquier sistema financiero de la región. Y lo vamos a ver en los próximos slides. Estas son las estructuras, empleados, sucursales y cajeros automáticos están repartidos más o menos por tercios entre los bancos públicos, los bancos extranjeros y los bancos nacionales. Lo mismo que el crédito a empresas y familias. Aquí básicamente los bancos de capital nacional tienen más préstamo en el sector de consumo y los bancos extranjeros más líneas comerciales que los bancos nacionales. Los bancos públicos más o menos tienen una participación equivalente.
¿Cómo nos encontramos hoy? Mejoras en las expectativas, medidas concretas para impulsar el crecimiento sostenible y un stock monetario con gradualismo fiscal y financiamiento de deuda. Disminución del déficit fiscal, es lo que todos estamos esperando por la fuerte presión impositiva que tienen todos los sectores de la economía, el plan de obra pública que nos interesa fundamentalmente en esta reunión, la matriz energética y las pautas monetarias. Esto lo que pretende mostrar es que el sistema financiero argentino es pequeño, pero líquido y solvente. El excedente de capital es aproximadamente un 70% sobre el capital regulatorio y el porcentaje de capital que tiene el sistema es un 15%. La liquidez es muy alta, la calidad de cartera muy buena y no hay crowding out entre el sector público y el sector privado. Los bancos se han dedicado durante todos los últimos años, una vez salidos de la crisis y que absorbieron la deuda que les había colocado el gobierno nacional, a prestarle al sector privado y no al sector público. Lo que buscamos de aquí para adelante es preservar la solvencia, y la solvencia del sistema depende fundamentalmente de solvencia y rentabilidad. Rentabilidad sana y sostenida, y los resultados futuros tienen que venir de fuentes recurrentes. Ustedes ahora vamos a ver enseguida cuál es la rentabilidad del sistema y cómo se ha comportado en los últimos años. Y seguramente lo que vamos a necesitar es apertura del capital para poder seguir creciendo y acompañar lo que Argentina necesita. El desafío es la rentabilidad sana y de fuentes recurrentes, como decíamos antes. Fíjense que la rentabilidad, el ROE, de los tres tipos de bancos públicos, privados nacionales y privados extranjeros, es muy similar, es alrededor del 32%. Esto evidentemente aparece como un ROE extremadamente alto cuando uno lo compara con otro tipo de industrias, pero la verdad que la rentabilidad operativa del sistema, como se ve en el cuadro de abajo, está cayendo. Estamos cubriendo los gastos de estructura con ingresos que cada vez van declinando más y el ingreso financiero también se está achicando. Cuando se habla del resultado de los bancos, se dice que son los ganadores de la década pasada y que además han tenido un ROE extremadamente alto. Pero cuando lo llevamos a ajustar ese ROE por inflación, vemos que el ROE ha sido declinante durante todo este periodo. Y lo más grave es que durante los últimos meses de este año el ROE ajustado por inflación está tendiendo a cero. Esta es la situación que vemos de 4 bancos privados de capital nacional y extranjero que tienen ROEs muy bajos durante este año una vez que se practica el ajuste por inflación. Esto por lógica es debido a la altísima inflación que tuvimos durante la primera parte del año. La importancia del crédito es obvio, es el pilar para financiar el crecimiento de la economía, pero necesita fundamentalmente del ahorro. Argentina es un país, yo lo decía hace un rato cuando estábamos ahí en una mesa, en mis largos años desde que empecé a trabajar le quitamos 13 ceros a la moneda. Y esto se paga con la credibilidad que tiene el sistema financiero para el grueso de la población. Hoy la población argentina no confía en el sistema financiero. Y es lógico que así suceda porque además más de una oportunidad en los últimos 30 o 40 años le fueron confiscados parte o totalmente sus depósitos. Y por otro lado, los rendimientos que se obtuvieron en pesos a lo largo de estos años han sido muy bajos cuando se los compara con la inflación. Y en general el depositante ha perdido. Se dice que Argentina tiene una oportunidad de crecimiento muy grande en el sistema financiero. Vemos abajo cuál es la participación del sistema financiero, tanto en préstamos como depósitos, con relación a la economía o al PBI de los países vecinos. Y vemos que nosotros somos por lejos el que más baja participación tiene de los depósitos y de los préstamos con relación al PBI. ¿Cómo cambiar esto? ¿No es cierto? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Acá mostramos 5 países de la región que en promedio, en 4 años tomados en forma distinta, crecieron un 20% en la participación del sistema financiero con relación a su PBI. Vemos que los distintos países en 4 años tuvieron crecimientos
como el de Perú, que creció 9 puntos con relación a su PBI, a Chile, que creció 32 puntos con relación a su PBI. Entonces, crecer es posible. ¿Cómo hacerlo? Es lo difícil. Para que nos demos una idea, acá hemos tratado de graficar qué debería pasar en Argentina en 4 años para llegar a una relación de préstamos PBI del 28%. Esto implica que el sistema debería llegar a tener un capital de 350.000 millones y un ROE nominal anual de 20,5%. Ustedes dirán, bueno, pareciera que es fácil de alcanzar, dado que el ROE de los últimos años, según habíamos visto en un gráfico anterior, rondaba el 30%. Pero fíjense que aquí estamos tomando como pautas una inflación decreciente para el 2017 de 22, 15, 10 y 5% y una trayectoria de PBI que es la que estima el gobierno. Con lo cual, el sistema financiero, para poder acompañar el crecimiento del país, tiene que tener crecimientos sostenidos a lo largo de todos estos años. En síntesis, la fortaleza es que el sistema tiene elevada liquidez y solvencia, bajo riesgo de crédito, niveles prudentes de dolarización. Hoy es un asset tener más dólares porque realmente lo que estamos abasteciendo los bancos al financiamiento, especialmente de largo plazo. Y las oportunidades son, mejoran las expectativas, normalización cambiaria que ya se ha dado, bancarización e inclusión financiera. Argentina tiene una deuda muy grande en ese sentido y una rentabilidad sana y sostenible de fuentes recurrentes. Las amenazas, por supuesto, es el control de la inflación, el peor enemigo que tiene el sistema financiero. Hay más, pero creo que en aras de ser breves y poder contestar las preguntas que ustedes quieran, creo que terminamos aquí la parte pertinente de esta presentación. Así que muchas gracias. Bueno, adelante, Claudio. Gracias, Julio. Bueno, vieron, Daniel, en aras de recuperar la confianza del sector ahorrista, cumplió con los 10 minutos de tiempo asignado casi con puntualidad prusiana. Sí, quedaron, ¿no? Porque estaba por allá, así que no lo veía. ¿Eh? No lo veía, así que... No sé si ya está cargado esto. Bueno, a ver, creo que ya lo escucharon a Calzada, lo escucharon a Loyarte. Me parece que lo que nosotros tenemos que estar y discutir acá es básicamente si es importante o no la infraestructura en el país para que el país tenga un desarrollo sostenible y duradero en el tiempo, ¿no? Para mí la respuesta, la verdad que es sencilla, yo no tengo ninguna duda, y básicamente por lo que hablaban también Calzada y Loyarte, ¿no? O sea, Argentina necesita mejorar 100% su competitividad. Si Julio me deja, yo voy a tratar de hacerlo un poquito futbolero, ¿no? O sea, Argentina está compitiendo en Primera B y compite en Primera B no solo con sus pares de la región, sino que diríamos en Primera C si uno se comparara con un Barcelona, un Real Madrid o un Manchester, ¿no? O sea, y la verdad que, como decía antes, necesitamos mejorar la competitividad en todos los sectores. Todos los productores, sean productos o servicios, pierden en esta comparación frente a los países de la región, ¿no? Creo que el link con infraestructura es fundamental y algo que, como decía recién Daniel, el gobierno ya hizo fue trabajar en estos meses en lograr que bajara el costo de capital. O sea, y esto, como veremos más adelante, es importantísimo, ¿no? O sea, hoy la Argentina no se endeuda al 16 como se endeudó en el pasado con Venezuela, y se está endeudando, para que tengan algún ejemplo, en diciembre, ni bien asumieron las autoridades del Banco Central, tomaron un crédito internacional con 6 bancos, donde aproximadamente tomaron 6.000 millones de dólares, y la tasa rondaba el 6%. Este préstamo era de un año de duración, lo precancelaron y tomaron hace menos de un mes y medio, 2 meses, solo 1.000 millones de dólares, que lo tomó el Banco Central al LIBOR más poquito más de 2 puntos. Esto es la tasa históricamente más baja que el Banco Central ha tomado desde su inicio, de su creación. Y esto, como decía, creo que es importante porque en el mediano plazo el costo del capital del Estado permea primero para las empresas y después para las familias. Dicho esto, esta es la primera. Yo cuando dije, bueno, estamos diciendo por qué es importante la infraestructura, cómo está la infraestructura en el país.
cuáles serían las condiciones que yo pediría para que se produzca un ingreso parecido a los países de la región respecto del financiamiento, dónde o cuáles son las principales fuentes de ingreso de fondos, cuáles son los sectores demandantes y la necesidad urgente de ingreso de capitales, la forma de financiar la infraestructura y cuál es el rol de los bancos y el mercado de capitales en esta película. ¿Y ahora? A ver, ahí va. Bueno, acá estamos. En esto de la primera vez, lo que yo les decía, este cuadro lo que muestra dónde está Argentina, creo que se lee, ¿no? ¿Dónde está el país respecto a la infraestructura comparando con el mundo? Y la verdad que ocupamos el puesto 120 de los países. Este es un ranking del 2013-2014, no lo hicimos nosotros. Y lo que muestra de esta primera vez en infraestructura que tenemos es que en la región solo le hacemos partido a Venezuela y a Paraguay. O sea, podemos entrar un poquito relajado para jugar contra Venezuela y Paraguay, pero con el resto de la región estamos abajo. Y ni hablar con los países del mundo civilizado, ¿no? Como decía, sin esto Argentina no puede mejorar, no puede ser productiva. O sea, creo que hablaban hoy del costo del flete, el costo de producir fruta en Río Negro, Neuquén. Yo me la paso yendo para adelante y para atrás, ahí va. El verde. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son las...? Si yo estuviera del otro lado del mostrador, o sea, o sentado donde están ustedes, diría, che, ¿qué le pediría al gobierno, qué me gustaría a mí que hicieran para que esto funcionara, ¿no? Entonces, básicamente, lo que diría es 5 cuestiones. Tener un plan de infraestructura coherente, razonado, pensado, o sea, una agenda de proyectos. Pedirían esto de recuperar la confianza que decía Daniel hace un ratito, mejorar el marco institucional y regulatorio. Pediría políticas macro duraderas en el tiempo y no marchas y contramarchas. Pediría mayor seguridad jurídica. Con Julio hemos tenido algún intercambio de revisión de proyectos de programa de PPP y ya por lo menos tenemos uno del Congreso que estamos todos deseando que avance, que se sancione en términos de dar mayor seguridad jurídica. Ahí la discusión era si era el proyecto o podría ser mejorable. Y la verdad que, en mi opinión, y por ahí discrepamos con algunos de los presentes, prefiero tener un proyecto aprobado y no tener el proyecto o el mejor proyecto, porque después veremos si con el tiempo y el mediano plazo Argentina reinserta o termina de reinsertarse bien en el mundo. Y por último, el tema de lo que hablamos al principio, el costo del capital. O sea, es importantísimo. Y pese a que en algún momento estuvimos cerca de llegar al grado de inversión y chocamos contra el murallón antes de llegar al grado de inversión, creo que esto es importante para lograr un financiamiento de mayor plazo y a menor costo, ¿no? Siguiendo con el fútbol, ¿no? Y si miramos el cuadrito, los números de la derecha, como diría ese libre pensador argentino, el Bambino Veira, en vez de la base, la plata está. O sea, la plata para financiar la infraestructura, para financiar el desarrollo de la Argentina, en el mundo está. O sea, si nosotros lográramos una inversión extranjera directa del orden de los 15.000 barra 20.000 millones, para no ser miserables o temerosos, que es lo que se invierte en los países de la región, y sumáramos con éxito el tema del ahorro de los argentinos, que la cifra ahí dice 236.000 millones, pero nunca se sabe si son 200.000, 150.000 o 400.000 millones los activos de los argentinos en moneda dura y que andan dando vuelta por el mundo y no en el sistema. O sea, al no estar metidos en el sistema, no sirven para financiar localmente el desarrollo del país. Y el último número es un número que lo ponemos así, 21 veces la oferta global de fondos. La liquidez que hay hoy en el mundo es 21 veces el Producto Bruto de Latinoamérica. O sea, plata hay. La macro global hoy no ayuda. O sea, tenemos los ingleses con su Brexit, los italianos con sus problemas. El mundo no está fácil. Pero como creo que se verá a lo largo del día, el problema de los argentinos es de los argentinos y creo que tenemos que trabajar todos nosotros para mejorarlo. Dicho esto, habiendo el fondeo o estando el fondeo, los 3 pilares para que ingresen los fondos son el mercado de capitales, ya sea por bonos, colocaciones privadas o fideicomisos financieros, del sistema bancario, o sea, el sistema bancario tradicional con préstamos bilaterales o sindicados,
trabajando en conjunto con agencias multilaterales o con agencias de crédito a exportadores. Y en esto de agencias de crédito a exportadores, estuve en el Banco Central la semana pasada, ¿no? Llevando algunos bancos que, como decía él, son bancos de segundo piso u oficinas de representación. Y la verdad que Argentina ha logrado en este tiempo, en estos 10 meses, hacer cosas muy buenas y aparte cosas creativas. Esto era un caso de un banco holandés dedicado básicamente a prefinanciar agro, que se había juntado con japoneses para financiar importaciones de Japón a la Argentina. O sea, una cosa rara de lo que es una agencia de crédito, pero con la creatividad de los argentinos, los holandeses y los japoneses logramos hacer algo la verdad que es interesante. Y de vuelta, el gran jugador de esto es el Estado, en tema de obra pública, y creo que acá tienen que empezar a jugar en serio todo lo que es la ANSES y la plata del gobierno, continuando la tarea de eficientización y profesionalización del uso de los fondos públicos, ¿no? Dicho esto, o sea, esto es ¿qué necesita Argentina y poniendo en valor las cosas, ¿no? O sea, Argentina necesita triplicar el monto de lo que se ha invertido en infraestructura. O sea, en 2014 creo que se invirtió aproximadamente el 3% del PBI en infraestructura. Conversando un ratito antes de empezar, me decían los amigos de la Cámara que el 2015 fue todavía menor el número, o sea, no llegaba al 2,5% o 2,5%. Y estos son los sectores que rápidamente vemos como demandantes. O sea, energía siempre va a ser una aspiradora, esto de que tenemos Vaca Muerta y el segundo o cuarto reservorio global de energía no convencional, ya sea gas o hidrocarburo líquido. Tema vivienda, fundamental para el desarrollo argentino. Tenemos un déficit habitacional impresionante. Y esto viene atado al tema de agua y sanidad, que son todos proyectos que entiendo que en provincia de Buenos Aires y en otras provincias le quieren dar mucha prioridad. Tema vialidad, tema transporte. Y en esto de seguir jugando al fútbol, o sea, lo que nosotros estamos diciendo es, che, yo soy de Boca, claro, ¿eh? Todos los años compramos 26 jugadores, que serán más o menos muertos, pero el resto de los equipos sigue invirtiendo y el Real Madrid sigue comprando y sigue comprando y sigue comprando. O sea, nosotros estábamos 120 y le ganamos, creo, a Paraguay y a Venezuela, pero Brasil invierte 350.000 millones de dólares o tiene previsto invertir 350.000 millones de dólares, México también y Chile y Colombia también. O sea, creo que nosotros debemos jugar esto en serio, tomárnoslo con la importancia que esto tiene y definir el curso de acción en lo inmediato, ¿no? Esto es un cuadro que no es de mi autoría, lo venimos piloteando con la gente de la Cámara hace un montón de tiempo, pero nosotros lo he adoptado, ¿no? O sea, estamos convencidos que para que el país se desarrolle y crezca en forma prolongada en el tiempo, es necesario invertir no el 3%, sino que tenemos que llegar a un 25% del Producto Bruto del país, ¿no? Porque el 3% se va en infraestructura, el 3% en lo que no se hizo en el pasado, que es el mantenimiento de la infraestructura, y por esto, después cada vez que se inicia una nueva obra que está montada sobre obra que no se hizo el trabajo de mantenimiento y demás, sale más cara y el resultado siempre es peor. El 3% en tema de infraestructura privada, lo que es fundamental. O sea, si estamos pidiendo que el país produzca más o las empresas trabajen mejor, le tenemos que dar el adecuado suministro eléctrico o de gas para que esto pueda ser. Un 6% de infraestructura o de inversión privada en inmuebles, fábricas, etcétera, y el 10% en máquinas, ¿no? Porque sin la máquina no vamos a poder hacer demasiado, ¿no? Dicho esto, poniendo en valor, ¿no? O sea, poniendo el equipo en valor, uno diría, bueno, estamos hablando de inversión extranjera del orden de 15.000, 20.000 millones de dólares. ¿Qué significan estos 15.000 o 20.000 millones de dólares? Diríamos que 20.000 millones, una cifra razonable a obtener, equivale aproximadamente a 19.000 kilómetros de rutas pavimentadas, de 20.000 kilómetros de obras o de vías férreas, de 65 puertos marítimos. O sea, ahí lo veo a Luis Echeveres y el campo sigue traccionando y sigue produciendo lo que dice que produce. Va a llegar un momento que Argentina va a tener un cuello de botella importantísimo, porque no va a tener ni hidrovías, ni puertos, ni camiones, ni nada para sacar el producto
como commodity o como mano de obra o con valor agregado arriba, ¿no? Son 500.000 viviendas económicas, un promedio aproximado de $40.000 por ella. 13.000 vagones como los que se compraron a China, 6 centrales nucleares, sigo yendo rápido, 2 centrales hidroeléctricas o un año de inversión en todo lo que sería exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no? Ahora, ¿cómo es la forma? ¿Cómo sería el proceso para financiar esto? O sea, recién cuando Daniel contaba el cuadro del sistema financiero, la verdad que en los últimos 10, 12 años el sistema no es que se achicó, porque como administramos activos y pasivos monetarios, creció como la inflación. O sea, tenemos un montón de papelitos que son eso, básicamente papelitos, ¿no? Y recién ahora tenemos un billete de 500 que el anteriores gobiernos nunca quisieron reconocer porque estaba prohibido hablar de la inflación, ¿no? Ahora, dicho esto, y habiendo tenido un sistema que es el sistema financiero bancario, que se dedicó a otro tipo de negocio, quiero recordarles que está muy preparado, o sea, el sistema financiero, los bancos en el país, para trabajar en buscar las mejores formas o las mejores alternativas para financiar todo lo que es la infraestructura. Y para ello tenemos que trabajar sobre los 3 pilares, que son el sector público, el semipúblico y el sector privado. El gobierno está trabajando sobre una ley de presupuesto. Espero que ustedes la hayan revisado y estén contentos con los números que le asignaron al tema de infraestructura. Me hace así, Julio, más o menos. El tema de los fondos fiduciarios, los fondos de afectación específica, y lo que decía antes, el tema de ANSES y el eficiente uso de los recursos del ANSES. El sector semipúblico, y acá lo que, al margen del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE local, desde hace un año, o sea, en noviembre del año pasado en FELABAN, lo que uno veía, que se hizo en Miami y este año se va a hacer en Buenos Aires, lo que uno veía era los multilaterales y las agencias de crédito de exportación buscándolos a los banqueros argentinos o a los representantes de los bancos con sede en el país para decir, bueno, hagamos negocio. El apetito para volver y hacer negocio en nuestro país es muy importante. Y por eso le digo acá a los amigos empresarios de la construcción, no dejen de darle vuelta a sus contactos, ya sea en los bancos o en los multilaterales, para trabajar este tema. Y en el tema de los bancos, como decía antes, o sea, los bancos están capacitados para dar préstamos bilaterales y trabajar en los sindicados, o sea, trabajar con bancos del exterior o con los multilaterales. Y de nuevo creo que la pata que falta acompañar o desarrollar, y algo voy a hablar en la próxima filmina, es el tema del desarrollo del mercado de capitales. O sea, como bien decía Daniel, el sistema es el que es y puede originar y generar, pero tiene que descargar en un mercado de capitales. Así funciona el mundo, así funciona México, así funciona Colombia, así funciona Brasil. Dicho esto, ¿cuál es el rol de los bancos? Y para ser rápidos, básicamente cuando ustedes se sienten con sus banqueros, les van a vender asesoría financiera y de estructuración, le van a ofrecer financiamiento, básicamente en la parte corta de lo que es la infraestructura, porque ningún banco tiene los balances locales para bancar a un largo plazo, conseguir crédito de bancos del exterior o salirles a colocar capital afuera, trabajar en el ronda de balista, o sea, obra pública, hablar de garantía de oferta, de mantenimiento de oferta, de cumplimiento, usted lo conoce mejor que yo. Fondos comunes de inversión, o sea, la industria de fondos comunes de inversión, yo creo que si el fondo común de inversión que está atado al sinceramiento fiscal avanza, va a estar atado mucho al tema de obra pública y demás. Tema de finanzas corporativas, entonces buscarle socios estratégicos o gente que quiera invertir o fondos de inversión específicos en sectores vinculados al área que desarrollen ustedes o a la energía o al saneamiento, a lo que fuera, va a estar al orden del día. Y de vuelta en el tema de productos estructurados, porque nosotros lo que aprendió el sistema es que captamos pesos, casi el 80%, y vamos a prestar en pesos, pero seguramente una de las cosas que ustedes se van a preguntar es qué hacemos con el descalce de moneda, porque la obra pública y la obra pública de importancia se hace con moneda dura y no con pesos, o por lo menos con pesos que hasta ahora se devaluaban, ¿no? Y pues se siguen devaluando. Por eso es importantísimo el rol del mercado de capitales para apalancar el financiamiento de largo plazo. Para eso hay que seguir trabajando en remover las trabas normativas que impiden su crecimiento. En esto
somos todos argentinos, somos todos ansiosos, todos quisiéramos que esto funcione bien. La verdad que lo que ha hecho el gobierno en términos de ordenar la macro en estos primeros 10, 11 meses de gestión ha sido buenísima. O sea, reinsertar a la Argentina al mundo es lo que yo decía antes, ha bajado el costo de capital, que seguramente va a permear en sus proyectos, en el Project Finance que ustedes quieran encarar. O sea, creo que, la verdad que no me acuerdo si lo dije, pero Argentina tomó en pesos al 18,20 o 40, no me recuerdo bien, era menos de 10 días. Ese bono hoy, que era el 2023, cotiza al 17%, o sea, se sigue apreciando, y ha tomado deuda en euros al 3 y pico y al 5% de acuerdo al plazo de... Los bonos de Arcor, que salieron al 6, cotizan un poquito por abajo del 5, e YPF está abajo de 4. O sea, no comparan hoy igual o al 100% con alguno de sus pares en la región, pero la verdad que la reducción del costo de ellos ha sido fundamental. Y yo creo que a la larga va a caer en ustedes. Bueno, generar incentivos fiscales. O sea, acá creo que siempre se discute el tema, y lo hablamos antes, el tema de la renta financiera, grabar la renta financiera, y yo creo que para que esto camine al revés, ahí tenemos que buscarle instrumentos para que el inversor entre y se anime a decir: yo acompaño la obra pública, acompaño, no sé, las obras, los caminos rurales, proyecto que creo que desde la época de Lavagna como ministro de Economía se le llevaba, todavía había a FJP, le decían: hagamos esto ajustable por el precio de la soja o de la vaca, así, y nunca funcionaron. Yo creo que hay un montón de cosas que están en carpeta que habría que sacar rápidamente. Eficientizar el tema de los inversores institucionales, o sea, es importante lo que afuera lo llaman el Qualified Investor, o sea, el señor que pone ficha grande y asume un riesgo mayor. Y lo otro que es muy técnico, que es el regular el netting de las operaciones, básicamente en operaciones entre bancos, para que las operaciones se liquiden por diferencia y no llevando el 100% del precio para cobrar el 100% del precio. Esto básicamente es esto. Bueno, yo creo que estoy terminando, no sé si con los 10 minutos me pasé. Conclusiones. Infraestructura, para ir a los bifes, yo diría que es igual, sinónimo, o está muy pegadito a competitividad, que es lo que Argentina necesita. Les diría, señores, ustedes están en un sector privilegiado, o sea, yo creo que el tema infraestructura va a ser el driver de esto. Creo que el gobierno encima lo está incentivando en este tema de generar empleo rápidamente. Como decía antes, la macro global está rara, pero no es una traba, y la traba, como siempre, es nuestra, la tenemos que trabajar en conjunto y entre todos. La recuperación creo que se va a dar de la mano de la inversión. Tenemos que dejar, voy a decir un término que después llego a casa y me retan, pero los argentinos somos todos tirapiolas. ¿Y qué quiero decir con esto de ser tirapiola? Cada sector tira la cuerda para su lado. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en el mediano plazo y en conjunto y no tratar de buscar ventajas sectoriales, ¿no? La infraestructura del sistema hoy permite acompañar el desarrollo sectorial. Tenemos que dar el gran salto para pasar de ser transaccional a un jugador importante. Hay mucho margen para crecer. O sea, Daniel mostraba los ratios de endeudamiento frente a Chile, que vendría a ser la Alemania de Latinoamérica. Estamos lejísimos. La deuda de empresas no existe, la deuda de familias tampoco, hay mucho margen para desarrollar eso, lo mismo que el mercado de capitales, y como decía, mejoremos, por favor, la competitividad y productividad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Claudio. Bueno, yo tenía algunas preguntas, vamos a abreviarlas mucho porque estamos atrasados, me dijeron. Creo que la mayoría de las preguntas además están respondidas. Daniel, ustedes como banco decano en la financiación de la vivienda, ¿cómo ven el tema de las UBIs, de las UVAs, y digamos en general el tema de unidad de cuenta y la respuesta del sistema argentino? Y el tema mercado de capitales por detrás. Sí, vos bien lo mencionás, ¿no? UBIs, UVAs. Resulta que las discusiones que teníamos en la Cámara de senadores y en diputados, nos pasamos un montón de tiempo discutiendo si era la UBI o el SER como ajuste. Y la verdad que al final del camino es lo mismo.
Lo que pasa es que a nosotros nos parecía que desde el punto de vista del público era mucho mejor trabajar con un índice SER, por supuesto un SER creíble, ¿no es cierto? Porque las variaciones interanuales, especialmente cuando llega esta inflación, son menores que el índice de la construcción. Pero cuando uno mira el largo plazo es exactamente igual, no hay ningún cambio mayor entre una cosa y la otra. El crédito hipotecario estuvo muerto durante los últimos 10 años, básicamente por la alta inflación, como en todas otras cosas. La tasa de interés que había que cobrarle al tomador del crédito era altísima para poder otorgar un crédito de esas características y hacía que los bancos poco a poco fueran saliendo, salvo algunos casos muy particulares, como el Banco Ciudad de Buenos Aires, que promovió bastante la creación de viviendas aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El resto de los bancos se apartó del sistema. Creemos que ahora estamos en una nueva etapa que aparentemente es bastante halagüeña por lo que veo conversando con los bancos. Los bancos han salido ya a prestar con uvas y están tomando algunos, no todos, depósitos en uvas a 180 días, que es el plazo mínimo normado por el Banco Central. Es un sistema que se tiene que ir consolidando. En Chile funciona, pero tardó largo plazo en consolidarse y empezó a consolidarse cuando la tasa de inflación paradójicamente bajó. La gente no tiene miedo de jugar a un ajuste, pero siempre y cuando haya una perspectiva de inflación declinante. De todos modos, la cosa viene bien. Las cifras son mínimas, comparando con lo que prestábamos en los años 90 a los bancos, que se prestaban cantidades enormes de créditos hipotecarios. Esto es prácticamente inexistente, pero el mercado se hace al andar y hoy los bancos principales están todos prestando y ofreciendo estos créditos. Creo que va a ser una alternativa viable y que aparte permite acceder a una vivienda por algo así como el valor de un alquiler, algo así. No es el valor de un alquiler, pero también la ventaja es que uno la plata que pone es plata para la vivienda y no plata que se va. Así que creemos que es un sistema que va a funcionar. Señor moderador, ¿puedo meter una visita parroquial? Sí, adelante. Lo fundamental que hubo en la discusión parlamentaria y demás es que la ley Cobos modifica el 2189 del Código Civil, lo cual nos permite a las entidades financieras poder inscribir la hipoteca con el crédito ajustable, ¿no? Claro. O sea, creo que eso es fundamental, por eso sean UBIs, UVAs, como bien decía Daniel, da igual, el punto es qué puede llegar a ser más conveniente para el cliente, pero lo fundamental es esto, que se modificó el Código Civil, que el registro de la propiedad inmueble ya sacó una dirección técnica registral permitiendo la inscripción, que se tome razón de este tipo de hipotecas. Por lo tanto, a ustedes que si hay gente de provincia acá, lo que tienen que hacer es el trabajito de mover la base de sus respectivas provincias para que los registros de propiedad de las provincias hagan lo mismo. Pues se van a que si esto, que no tengo dudas, va a arrancar, van a estar en situación de ventaja, no sé. Córdoba ya habló con nosotros, dijo que lo iba a hacer, provincia de Buenos Aires también, pero debiera Mendoza tener que hacerlo, o sea, sin la posibilidad de inscribir la hipoteca, difícil que el crédito hipotecario arranque, ¿no? Claudio, ¿cómo ves vos el tema arbitraje de monedas con el riesgo reputacional que tiene Argentina y el tema seguro de cambio, que está vinculado estrechamente al arbitraje de monedas? Bueno, es buena la pregunta. Te digo, en esto de que el Banco Central... Perdón, esto con referencia a las a la- PPP, a todo, ¿no? exactamente, la Project Finance. O sea, la verdad que el gobierno hizo bien sus deberes, el Banco Central hizo bien sus deberes en esto porque empezó a eliminar todas las restricciones de tipo normativas que había en la materia. O sea, hoy estábamos los bancos locales limitados a determinado porcentual de nuestra responsabilidad patrimonial computable, un número difícil de sacar o de explicarle a ustedes y con cuánto podíamos ir y no. Hoy por hoy Argentina evitó, o de alguna manera eliminó la restricción de que el proyecto se cubra, el arbitraje de monedas se cubra directamente del exterior. Vos me vas a decir, y piola, peso tiene un costo distinto, porque el de afuera me va a cobrar el costo argentino. Es cierto, por eso es fundamental que sigamos trabajando en esto de generar mayor confianza y credibilidad, porque lo que se va a dar, si esto sigue así, es la baja natural de los precios. Y de nuevo,
Si el gobierno emite y le siguen dando, es una muestra de la confianza que hay en esto, por lo tanto los precios en el mediano plazo de la cobertura debieran bajar, ¿no? Pues sí, que la cobertura va a venir por seguros del exterior. Que la Escuche. cobertura va a venir por seguros del exterior. Y local también, pero Claro. local, el tema es la contrapartida. O sea, el problema de esto es cuánto es lo mismo. Si vos te desarrollas un mercado de capitales local y desarrollas un mercado de futuros local también, seguramente el mercado se va a ir desarrollando. Total. Pero hoy no tenés capacidad, o sea, 20.000 millones de dólares no puede cubrir nunca desde Argentina. O sea, tenés que ir a morir a los centros internacionales financieros, ¿no? Daniel, bueno, última pregunta, porque me están haciendo unas señas allá que parece un molino de viento. ¿Cómo ves el tema equity? Que para los desarrolladores y para los constructores en el PPP siempre es una escalera difícil de subir, ¿no? Bueno, quizá los proyectos del Banco Mundial hoy está hablando de un equity mínimo de 30% por parte del país. una ecuación público-privada para justamente poder después salir a financiar, mínimo del 30%. La experiencia de Argentina nos marca de que el equity tiene que ser lamentablemente relativamente alto. Lo que pasó en la década del 90, nos acordábamos con Claudio hace unos días, hablando de la participación pública-privada, el proyecto de cárceles que se hizo, que era un proyecto de participación público-privada con un leasing. Lamentablemente lo financiamos los bancos argentinos, en aquel momento Santander y Galicia, y el resultado fue que primero especificaron los créditos, hasta ahí no hubiera sido tan grave, porque bueno, era una especificación general, después tenía ajuste SER, le sacaron el ajuste SER, después el ajuste SER no sirvió más, en definitiva estaba basado en un proyecto plurianual y no terminó siendo presupuestos plurianuales. Duró 2 años la plurianualidad. Lo cierto es que al final del camino los bancos cobraron, muy demorados y demás, pero el que se perjudicó fuertemente fueron los constructores. La verdad que esto hay que... y los bancos cobraron por cómo estaba la subordinación, porque ahí no fue un problema de equity. Pero la verdad que Argentina necesitamos ley y necesitamos que la ley después se cumpla en el tiempo, porque si no es muy difícil poder avanzar en un proyecto de este tipo y que sean recobrables, ¿no es cierto? Que es lo que en definitiva uno lo que pretende de estos proyectos es llevarlos al mercado de capitales a posteriori, que era lo que se había pensado con las cárceles, cosa que nunca se llegó a hacer para nada, ¿no es cierto? Sí, yo creo que igual es el camino que estamos construyendo entre todos de la confianza, la credibilidad de una Argentina o un país previsible, ¿no? O sea, todos estos costos asociados, estos problemas, o si la PPP ayuda, o cuánto de equity te van a pedir, y probablemente al principio te pidan más, pero si mostramos alineamiento con el raciocinio, así como la soja es un commodity, el sistema, el financiamiento también, ¿no? Como en todas las cosas, es respetar los contratos, ¿no es cierto? En algún momento, cuando se financiaron las autopistas, los peajes estaban fijados en dólares, con lo cual no era ilógico tomar un préstamo en dólar. Lo que pasa que, bueno, la situación de emergencia de un pequeño periodo se transformó en la historia de los préstamos esos, ¿no es cierto? Así que, bueno. Bueno, yo creo que el panel ha sido súper interesante y el desafío es cómo nos comportamos los argentinos, porque las leyes las podemos hacer mejor o peor, pero la realidad es que lo que a veces falla en nosotros es el comportamiento respecto de los contratos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Al contrario. y ustedes. bueno, sigamos. Gracias a ustedes.